extraña tu risa y tu danza. El Señor extraña cuando tomabas la trompeta y le alababas. El Señor extraña cuando sonabas el shofar. El Señor extraña cuando tocabas el teclado. El Señor te extraña. Regresa. ¿Nos vamos ya? Y con lo que dice Isaías capítulo 1, venid pues. Ese iPad no tiene batería. Y razonemos, estemos a cuentas. Y vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere limpiar tu vida. El Señor quiere limpiar tu pecado. El Señor te quiere utilizar. Yo vengo hoy diciendo, por lo tanto, proclamo el año del reconocimiento. Dios te está reconociendo a ti como primogénito en el momento que te da doble porción. Dios te está diciendo entonces, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado con todo, yo te recibiré, yo te recogeré, vaya pongámoslo, yo te reconoceré. No importa si es un tiempo de mucha tribulación, no importa si es un tiempo de hambruna, no importa si es un tiempo de sequía, tú vas a dar fruto como aquel árbol de Jeremías 6 que dice que pone su confianza en Dios y no dejará de dar fruto. Vendrá el año de la sequía y no dejará de dar fruto. El Señor quiere que fluyan los dones por medio de ti. El Señor extraña tu cántico nuevo. El Señor extraña tu risa y tu danza. El Señor extraña cuando tomabas la trompeta y le alababas. El Señor extraña cuando sonabas el shofar. El Señor extraña cuando tocabas el teclado. El Señor te extraña. Regresa.
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere limpiar tu vida, el Señor quiere limpiar tu pecado, el Señor te quiere utilizar. Yo vengo hoy diciendo, por lo tanto, proclamo el año del reconocimiento. Dios te está reconociendo a ti como primogénito en el momento que te da doble porción. Dios te está diciendo entonces, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo yo te recibiré, yo te recogeré, vaya pongámoslo, yo te reconoceré. No importa si es un tiempo de mucha tribulación, no importa si es un tiempo de hambruna, no importa si es un tiempo de sequía, tú vas a dar fruto como aquel árbol de Jeremías 6 que dice que pone su confianza en Dios y no dejará de dar fruto. Vendrá el año de la sequía y no dejará de dar fruto. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí conectado a través de las redes sociales, a través de la página de Ministerios de Ebenezer Berriozábal y a través de mi página personal en este tiempo de familia que estamos conectados aquí a través del Facebook, ¿verdad? Quiero saludar en esta noche a mi esposa. Bienvenida, gracias por estar aquí en esta noche acompañándome. Buenas noches, Dios bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos, ¿verdad? Con ustedes. Gracias a Dios por la bendición que nos permite estar una vez más. Pues aquí va un ratito platicando, tiempo en familia. Gracias a Dios ya se volvió a dar este tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos permite volver a estar aquí con ustedes en vivo. Y pues esperamos que nos regalen unos minutitos, ¿verdad? Esperemos que no tengan nada que hacer, ¿verdad? Ahorita, que sea su tiempo libre tal vez en casa y puedan sentarse o puedan por ahí abrir el icono, ¿verdad? Y nos puedan acompañar un ratito, ¿verdad? En este tiempo en familia que vamos a estar aquí. Y pues los invitamos, y si es de su agrado, ¿verdad? Regalarnos un like o compartirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor a alguien le pueda servir algo, ¿verdad? De lo que hoy el Señor nos regale para ustedes. Amén. Amén. Gracias a todos aquellos que pues en esta tarde nos van a estar escuchando, nos van a estar viendo. Por ahí tenemos un detallito con el audio, ¿verdad? Pero esperemos en el Señor que vayamos acomodando un poquito las cosas aquí
en la transmisión, y que sea el Señor ayudándonos en esta noche. Pues fíjese que habíamos estado transmitiendo, hemos estado trabajando fuera de la ciudad, y por eso creo que se había limitado un poquito la cuestión de poder transmitirles, ¿verdad? De poderles poder conectarnos a través de las redes sociales. Pero fíjese que Dios es bueno, para siempre es su misericordia, y de verdad estamos ahorita un poquito contentos, ¿verdad? No mucho, porque todavía nos falta bastante para poder tener en calidad lo que queremos y pretendemos hacer con ustedes en este tiempo de familia. Así que quiero mandar un saludo a todos mis hermanos que se han tomado el tiempo, perdón, en esta noche para poder platicar, para poder conversar con nosotros. Dejen por ahí un pequeño like, ahí en las redes sociales. Bendíganos, y esa bendición que usted va a dar realmente va a regresar a su hogar, ¿verdad? Y fíjese que en esta noche quisiéramos platicar sobre un versículo, ¿verdad? Sobre un capítulo de la Biblia que pues ha hecho bastante rema en nuestro corazón. Hemos querido platicar, hemos querido conversar sobre ese tema, y lo habíamos traído pendiente desde ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Sobre el tema de los celos. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, porque mire, en el libro de Números 5:14, espero que podamos ver lo que dice la Biblia por ahí. Y dice así: y un espíritu de celo viene sobre él, y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado. O si viene un espíritu de celos sobre él, y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. Vea lo que dice la palabra del Señor. Permítame un tantito poderle conversar en esta noche. O si viene un espíritu de celos sobre él, tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, el hombre llevará a su mujer al sacerdote, y llevará como ofrenda por ella 1/10 de efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos, oiga. Una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Y vean lo que hace el sacerdote. Versículo 16. Entonces el sacerdote hará que ella se acerque, y le pondrá delante del Señor, y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro, y tomará el polvo que está sobre el piso del tabernáculo, y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal. Amén. Fíjese, hermano, que pues en esta noche yo le pedía junto con mi esposa que pudiéramos platicar un poquito sobre este tema de los celos, y vea que el Señor en su infinita misericordia pues nos ha permitido venir platicando de esto, y que sea el Señor pues en esta noche hablándoles a ustedes y hablándonos a nosotros, ¿verdad? El libro que estamos nosotros leyendo es a partir del Números 5:14, 5:15, y ahí pues está la base del versículo que quisiera yo platicáramos en esta noche. Bien, pero antes de esto yo quisiera que entendiéramos nosotros de que los celos, mire, es un espíritu.
Sí, hemos estado platicando, hemos estado conversando que pues el celos es un espíritu que pues es algo externo que está afuera, sin embargo viene a contaminar nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza, vaya, nuestro espíritu. Y quiero leerles de verdad con temor y temblor que es el celos, de acuerdo al propio diccionario. Y ya ahorita platicamos, hermano, respecto a algunos conceptos externos. Por ejemplo, mire lo que dice el diccionario Strong. El celos es celos o envidia. Celo, envidia o envidiar. Miren, eh, por ejemplo, el diccionario Chávez dice envidia o rivalidad. Igual no sé si tú me pudieras ayudar ahí, si algún concepto de celos. El diccionario va en el Antiguo Testamento, dice ardor, celos, envidia. Entonces hemos estado platicando un poquito de esto, hermanos, y creo que pudiéramos estar hablando de esta temática en esta noche y empezar platicando, ¿verdad? Respecto a que, pues, ¿qué son los celos? ¿No? Entonces, vamos a ver si encontramos algo por ahí. Amén. Bueno, yo también estoy tratando de buscar alguna versión, ¿va? Y me gustó esta versión que dice la traducción lenguaje actual. Dice, pero también puede ser que el esposo sospeche de ella y se ponga celoso. Y hasta puede suceder que algunos sospechen que su mujer lo engañó, aunque no sea cierto. Amén. Bueno, estamos hablando de esta palabra celos, ¿verdad? Y estamos viendo que es un espíritu, ¿verdad? Es un espíritu de celo, dice. Pero esta versión me llamó mucho la atención porque habla de sospecha, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, lo que viene a hacer este espíritu primero es como que atacar los pensamientos, ¿verdad? Atacar los pensamientos humanos. Porque yo creo que este tipo de espíritu, lo que primero pueda venir a hacer en una, ¿verdad? Una persona es que los pensamientos que tenga él no siempre van a ser infundidos por su cónyuge, ¿verdad? Sobre lo que dice esta versión, dice, puede ser que el esposo sospeche de ella y se ponga celoso. Dice, y hasta puede suceder que alguno sospeche que su mujer lo engañó, aunque no sea cierto. Entonces veamos, yo creo que aquí yo me puedo enfocar en lo que tal vez como que los niveles o los pasos o el proceso tal vez de lo que implica ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu en el cual la pareja, ¿verdad? El esposo, como es esta versión, pueda primero llegar a sentir en su corazón, porque aquí dice, aunque no sea cierto. Entonces, tiene que ver con lo que vemos, ¿verdad? Mira, quiero leerte, por ejemplo, este concepto de de algo secular que estoy viendo y dice lo siguiente: los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. Y hemos estado platicando y hemos estado conversando respecto a ese sentimiento de pertenencia que nosotros los humanos tenemos, ¿verdad? Hacia una persona, hacia un cónyuge, y vemos o sentimos en algún momento esa pérdida de pertenencia que hay en nosotros. ¿Amén? Entonces me llamó bastante la atención este concepto. Y mira este otro concepto que voy a leerte. Dice, es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Tiene celos de su hermano pequeño. Y si te acuerdas de la Biblia, cuando hablan del Señor Jesús,
cuando llega al templo y la palabra de Dios dice, el celos por el templo lo consumió. ¿A quién? Al Señor. Porque el pueblo de Dios había usado el templo de una forma distinta a como el Señor le gustaba. Y te acuerdas que dice en la Biblia que el templo lo habían cambiado a un templo de oración y lo habían convertido en una cueva de ladrones, ¿verdad? Pero ese es un celos tanto, le podemos llamar, ¿no? Pero hoy quisiéramos platicar más a fondo de esos celos. A ver, ayúdame a ver qué más tienes por ahí. Ok. Bueno, entonces, a ver, aquí tenemos otra versión que dice, si viniera sobre él espíritu de celo y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella contaminado. Bueno, aquí ya habla de que hubo una contaminación, ¿verdad? Esta versión estándar está hablando de que sí hubo algún, la respuesta de ese ataque de celos tal vez es porque realmente sí hubo una contaminación, ¿verdad? O viniera sobre él espíritu de celo y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ya contaminado. Entonces, como que podríamos decir que tal vez la palabra se contradice, pero no está hablando de en sí de la contaminación tal vez física, ¿verdad? Podemos tal vez hablar aquí también que pueden haber diferentes tipos de contaminación en cuanto al ataque de celos que le pueda dar, ya sea al esposo o a la esposa. Porque no solamente, digo, si nos estamos enfocando en un tipo podemos tocar celo espiritual, podemos tocar celo físico, ¿verdad? Es decir, cuando ya hubo alguna ruptura, como lo decía la descripción, ¿verdad? El significado que hubo una ruptura. O también puede haber un celo provocado nada más por sospecha. Es decir, yo creo que hemos visto, ¿verdad? A veces yo creo que yo he visto matrimonios que posiblemente, y son personas, podemos decir, pueden ser personas conocidas, ¿verdad? Que tienen hasta un celo de una imagen. No sé si recuerdas por ahí a alguien, ¿verdad? Que la esposa le pueda jugar al esposo y decir, ay, qué guapo está, y se lo muestra. Por ejemplo, un futbolista, ¿no? Y le muestra, le diga, mira qué guapo está ese futbolista. Y ya el esposo siente celos, nada más, de una imagen, ¿verdad? Que su esposa le mostró. O que nada más ella haya dicho, qué guapo está. Entonces su esposo ya pueda tener como que, pues ese arranque de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? ¿No? Pues ese es otro tipo de contaminación. Pero yo creo que ahí habla de la contaminación del espíritu de la persona que siente ese arranque de celos. Porque yo creo que nos podemos meter en muchos, irnos al fondo de decir, ¿de dónde proviene que la persona pueda sentir este arranque de celos? ¿O qué tipo de contaminación haya tenido como para que él pueda tener este pensamiento? Porque yo creo que este espíritu de celo ataca primero los pensamientos. Y yo creo que sobre eso me quiero enfocar, porque te digo, estamos viendo, tú tocaste el tema, ¿verdad?, del celo de Dios. Ese es un celo bastante importante también, pues para la cultura divina, ¿verdad? Fíjate que al igual estamos tratando de clasificar los celos. Estamos tratando de poder identificar, porque a mí me gustó, por ejemplo, el concepto secular ahorita de los celos. La falta de un equilibrio emocional, ¿sí? Y entonces podríamos hacer una pregunta, ¿el celo es bueno? ¿El celo famoso santo que nosotros conocemos será bueno? ¿El celo por la obra del Señor? ¿El celo por la iglesia, por la congregación? Porque el Señor lo tuvo. Yo creo que es un celo correcto, ¿verdad? Un celo por la santidad y todo. Pero ¿qué pasa con nosotros, con la gente común, con la gente corriente común y corriente, que vive ese tipo de emociones? Quiero que concluyamos la primera faceta y sentir y poder definir o que juntos podamos concluir de que hay un celo de parte de Dios, que es un celo divino, ¿sí? Y hay una especie de celopatía
que no es correcta, que se incrusta en el hombre a través de algún espíritu. Y yo creo que hablando, te repito, el sentido de pertenencia, ¿verdad? El sentido de pertenencia respecto a que nosotros consideramos tener algo propio, ¿no? Y yo creo que partiendo de este concepto de pertenencia, pudiéramos nosotros entender que cuando nosotros vemos que estamos perdiendo algo y que hay un tercero en medio del asunto, eh, por así decirlo, pues entonces yo creo que podría llegar a generar algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, pues empecemos y platiquemos de los celos, ¿verdad? ¿Qué experiencia pudiéramos y luego aconsejar realmente a los amigos que nos están viendo, que nos van a ver durante el transcurso de la semana en Facebook o en Spotify, donde sea, y poderles darles un consejo? Este asunto es espiritual, ¿sale? No es un asunto natural que nosotros seamos celosos por naturaleza, sino que hay una contaminación realmente espiritual de parte del enemigo, ¿verdad? Y que incluso cuando ya se vuelve algo obsesivo, cuando ya se vuelve algo extraordinario, cuando ya se vuelve algo fuera de lo común, yo creo que es necesario que nosotros acudamos a administración. Entonces, ahora, los límites, ¿hasta dónde? Porque el concepto que estábamos leyendo, ¿hasta dónde se pierde ese equilibrio? ¿Cuándo? ¿Cuándo podríamos perder ese equilibrio emocional? ¿Cuándo podríamos cumplir con ese equilibrio emocional de poder definir, de decir, hey, hasta aquí estaba bien lo que yo estaba sintiendo, porque amo a mi esposa, amo a mi esposo, pero ya esto se vuelve un poquito extraordinario cuando qué cosas hacemos para vernos que ya hay una contaminación en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Cómo poder identificar que soy un hombre celoso? Pues yo creo que, bueno, si somos esposos, ¿verdad? Que profesamos la misma fe. Yo creo que en el momento, en el caso del esposo, ¿verdad? Que empiece a tener estos arranques, ¿verdad? Hablando del celo, si nos vamos a centrar en el celo, pues físico, ¿verdad? Celo físico del cónyuge. Yo creo que el desequilibrio puede ser provocado, como decía, yo creo que esa definición humana que dan, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la cuestión de la confianza, tal vez. Por ejemplo, yo creo que si en un matrimonio hay una confianza, hay una comunicación, yo creo que tal vez ahí el desequilibrio empezaría cuando ya no la haya. Cuando entre los esposos, uno de los esposos puede identificar, bueno, mi esposo sí está, antes se sentaba a platicar conmigo y ahora ya no. O un ejemplo muy simple, el teléfono. Por ejemplo, el teléfono del esposo, ¿verdad? Que a veces el esposo, cuando hay esa libertad en los dos de tener el teléfono donde sea, de dejarlo en el cuarto, de dejarlo en la cocina, ¿y qué prueba sería que no tuviera contraseñas? Que de repente el esposo ya le puso contraseña al teléfono y antes no lo tenía. Entonces, yo creo que ahí estaría como que una primera, un aviso. ¿Qué está pasando? Si mi esposo no tenía contraseñas en tu teléfono, ¿verdad? Entonces ahí como que yo creo que serían señales que dentro de un matrimonio deben de ser como que muy visuales, ¿verdad? Para poder identificar que algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando y sobre todo, si en un matrimonio hay esa confianza para decir, acercarme y decir, oye, pues mi amor, ¿verdad? Oye, cielo, oye, corazón, fíjate que vi que tienes contraseña en tu teléfono, pues pasó algo en el trabajo, ¿no? O sea, no buscar un culpable o no culparse entre ellos, decir, ¿qué está pasando? Sino buscar como que la solución. Y entonces el esposo le podrá decir, no, fíjate que en el trabajo
que pasó algo así, ¿no? Entonces esa confianza de poder decirse las cosas y que tú como cónyuge le puedas creerle, ¿verdad? De lo que te está diciendo y tener la misma confianza de creer que lo que te está diciendo tu esposo es cierto. O yo lo que siempre he dicho, si el esposo tiene contraseñas, la esposa debe de saberlas. Sí, yo creo que te estás metiendo en un tema bastante delicado, no solamente para nosotros, sino para los que están allá atrás, para los que nos van a ver durante la semana, porque yo creo que nos podríamos entrar en esta cuestión, en esta temática de los celulares. ¿Hasta dónde tuviéramos esa oportunidad como esposo de poder controlar esa situación? ¿Hasta dónde pudiéramos? O sea, mi esposa tiene el derecho sobre, pues, controlar mi celular. Yo tengo el derecho de controlar el celular de mi esposa. ¿Qué opinión pudiéramos tener de esto? ¿Qué pasa? Yo creo, estamos hablando aquí dos personas, ¿verdad? Que profesamos, ¿verdad? Yo creo que el público al que nos estamos dirigiendo, pues podría ser un público, ¿verdad? Creyente, ¿verdad? En la fe. Pero también podría ser un público también en el cual pues no conoce a Dios como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Y este es el fin tal vez de hablar de estos temas, unos temas en familia, en los cuales si no hay, ¿verdad? Si hay este tipo de problemas en decir, ¿por qué tienes derecho? Porque yo he visto, ¿verdad? Perdón, hemos visto matrimonios que inclusive son cristianos, ¿verdad? Y tienen en la mente, no, es que el teléfono es personal. Mi teléfono es mío y el de ella es de ella. Entonces no tiene ella ningún derecho de revisarme porque es algo personal. Pero creo que cuando venimos a Cristo y nos casamos con el Señor, hacemos una confesión en la cual decimos y se hace una sola carne. Y lo dice la Biblia. Nos hacemos uno solo. ¿Por qué decir el teléfono es personal, es mío? O sea, ¿por qué en lo secular, por así decirlo, o en las cosas tal vez materiales, decir, aquí no entra lo espiritual? Pero yo creo que nuestro centro es Cristo y el centro es todo. Entonces yo creo que también entra, pues también las cosas materiales. Yo creo que entra todo. O sea, no puedo decir, soy solamente yo, no, es mi esposa y yo. Entonces yo creo que deberíamos de tener como que ese pensamiento en el cual pudiéramos entender que lo que estamos haciendo no es una cuestión de estar sobre o de estar vigilando. Y no podríamos caer en esa toxicidad o en esa famosa toxicidad de la que el mundo habla, obviamente. ¿No podríamos caer en eso? No. ¿O hasta dónde consideras tú que tendríamos permitido tanto yo como esposo y tú como esposa? Pues yo creo que los límites van a ser diferentes en cada matrimonio, ¿verdad? Cada quien, yo creo que muchas personas hoy en día, ahorita nos están escuchando y van a decir, ay, sí, la hermana es tóxica. Es tóxica, o bueno, lo que dice el mundo, tóxico. Y lo tóxico nosotros no lo podemos llamar tóxico, sino es como una protección. Porque yo creo que como esposas, o sea, no podemos decir que nuestros esposos sí aman al Señor y todo, ¿verdad? Pero no los podemos endiosar, decir que ellos no van a, perdón, no van a ser como que blancos difíciles, ¿verdad? De las flechas, porque vivimos en un mundo en el cual estamos vivimos en un mundo, pues ahorita el mundo es de las tecnologías, ¿verdad? Y yo creo que así como ataca a los jóvenes, ataca a los matrimonios. Y yo creo que como esposas de nuestros esposos, ¿verdad? Y siervas del Señor, creo que hoy en día tenemos que cuidar al esposo. Y una de las maneras de cuidar al esposo es, pues, poder tomar el celular y revisar, ¿verdad? Yo creo que el esposo no debería de molestarse. Siento yo que si no hubiera una contaminación en él, no debería de molestarse
¿verdad? En que la esposa le revise. Pero, ¿cómo sería una contaminación en el esposo o en la esposa? Es que se moleste cuando le toman su celular. Podría haber una sospecha. Podría haber una sospecha por ahí. O cómo. Yo te estoy preguntando con conocimiento de causa. ¿Hasta dónde podríamos ser usados, ser sospechosos de que está pasando algo? O lo que tú comentabas hace rato, confianza. De plano, confianza. O yo como hemos practicado en el caso nuestro de que cuídame y yo te cuido. Creo que es uno de los consejos que pudiéramos practicar y decirle a los hermanos, cuídense porque el enemigo anda buscando que nosotros caigamos. Y nosotros a veces no nos sentimos tan autosuficientes, que pudiéramos tomar una mala decisión y decirte, ¿sabes qué? Con mi celular no te metes, y lo que tú comentabas hace rato, mi celular es mi celular y no es tuyo, yo no te toco tu celular, pero es algo bien interesante todo esto. Sí, fíjate que sí es bien interesante. En la cuestión de nosotros, por ejemplo, vamos a centrarlo, ¿verdad? En nosotros, yo creo que tú tocaste un tema muy importante que como esposos, yo creo, esposos, no creo que tenga que ver si seamos esposos pues jóvenes o con poco tiempo de edad de casado, pero yo creo que es de tomar acuerdos, ¿verdad? El matrimonio en lo secular es una unión de una sociedad, ¿verdad? El matrimonio es una sociedad. Entonces, vivimos en una sociedad, perdón, que está demasiado contaminada. Y nosotros que buscamos del Señor y que tratamos, ¿verdad? De que esta unión, esta sociedad que se da entre dos personas basadas en Cristo, tratemos de que esa contaminación que ya existe, ¿verdad? En el mundo, nosotros trabajamos, no estamos en un círculo, ¿verdad? A veces decimos, pudiera decir algún hermanito ahorita, bueno, pues si el marido es muy celoso, pues que la ponga una burbuja ahí y que no salga y que nadie la toque. No, al contrario, la confianza, yo creo que sí se la podemos dar, nos las podemos dar ambos, pero no, eso no implica que estemos libres de que la contaminación que nos rodea, en la cual vivimos, no nos llegue. Entonces es ahí donde decimos, no es por falta de confianza, o sea, no es que no confíe en mi esposo, no es que no confíe en mi esposa, simplemente es que la quiero cuidar de esa contaminación, para que, perdón, la Biblia habla que la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. Y sí, definitivamente, aunque nos cuesta a algunas hermanas y mujeres, y me incluyo, ¿verdad? Decir que somos vaso frágil en el aspecto de que somos más vulnerables a ser, perdón, engañadas, ¿verdad? O que seamos un blanco fácil para el enemigo. Porque disculpen, pero si lo llevamos a la cuestión, ¿verdad? Del inicio de a quién el Señor, perdón, a quién atacó de los dos que estaban en el huerto, fue a la mujer, ¿verdad? Fue la serpiente que sedujo a la mujer. ¿Por qué no sedujo al hombre? Porque el hombre, digamos, es más analítico, el hombre piensa más las cosas, y las mujeres somos más sensibles, somos más vulnerables. Y creo que un principio básico de cuánta vulnerabilidad hay en nosotras las mujeres, pues radica ahí, en que estando en un huerto, la serpiente, pues dijo, la mujer es más vulnerable, y hacia ella voy a tratar de convencerla, y la convenció. ¿Y qué pasó con la mujer? Convenció a su esposo. Entonces, yo creo que el principio viene de que el hombre cuide más a la esposa, porque es más vulnerable a lo que nos rodea. Porque en un principio, lo vuelvo a repetir, es bíblico. La mujer fue un blanco fácil para el enemigo. Entonces, con mayor razón, el hombre debería de representar en nosotras una protección, ¿verdad? Hacia la mujer. Amén. Amén. Bueno, y hay muchísimas dudas respecto a esto. Lo importante es que tenemos la palabra.
¿verdad? Tenemos la palabra y creo que un tema principal es la confianza. ¿Qué hacer cuando con los celulares? ¿Qué hacer con los celulares? Yo creo que el mejor consejo que pudiéramos darles nosotros es, como decía mi esposa, yo creo que cuando hay un dicho secular, no sé si tú te acuerdas, el que nada, algo, ¿cómo dice? El que nada debe, nada teme. Nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero a veces hay hombres que quieren probar a la esposa y por falta de confianza, algo así. Entonces creo que una de las cosas que nosotros como hombres deberíamos de aflojar, porque pues eso es algo necesario, es creo que la mujer, pues, nuestra esposa sobre todo, debería tener acceso a nuestras cuentas, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, porque fíjese que a veces nosotros no dimensionamos como seres hombres, como siervos, como amigos, no dimensionamos la situación de nuestras palabras, a veces no dimensionamos lo que a veces decimos, a veces hablamos y resulta que a veces hay palabras que son mal interpretadas, ¿no? En el caso nuestro, a veces que nos toca ministrar. Y por eso hemos aprendido que el hombre ministre hombre, la mujer ministre mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando uno entiende, eh, cuando uno entiende que uno cuida lo que uno quiere, uno cuida lo que uno tiene, uno cuida lo que a uno le ha costado durante mucho tiempo, y creo que cuando el Señor manifestó sus celos por la obra del Señor, yo creo es porque el Señor ama a la iglesia. Entonces, si por eso quiere que no se contamine, por eso quiere que no ande coqueteando con el mundo, por eso quiere que no se enamore de otro, que nada más se enamore de él. Entonces, cuando uno ya entiende eso respecto del Señor y la iglesia, yo creo que ya uno como varón va comprendiendo muchas cosas. Y sobre todo como hablando desde el ángulo iglesia, de que la iglesia tenga que guardarse para su Señor, como una esposa ataviada, vestida de lino fino. Entonces eso es bastante interesante que nosotros lo aprendamos. Entonces, hermano, amigo, usted que nos está viendo, yo le aconsejaría, evítese de problemas, evítese de problemas y que pues creo que una de las batallas que pasa el hombre es el celular. Entonces, déjelo abierto, hombre. Si tiene contraseña por alguna cuestión de robo o algo así, pues su esposa tiene que tener su contraseña. Hermano, eso me suena a una mujer controladora. No creo que sea la mujer que nos quiera controlar, sino que yo le he pedido a mi esposa que nos cuide. Nos cuidamos ambos y estamos en esa libertad de poder hacer las cosas, ¿verdad? Y que cualquiera que tenga acceso a los celulares, ¿verdad? Nuestro y repito, tenemos que cuidarnos entre ambos, ¿verdad? Amén, amén. Y vea, hermano, que yo creo que así como mi esposo está tocando, ¿verdad? El tema del reflejo que podemos, pues, el reflejo que podemos hacer de lo que Cristo, ¿verdad?, quiere hacer con la iglesia, es como que un claro ejemplo de lo que, así como el Señor quiere que como iglesia podamos pues llegar a esa estatura, ¿verdad?, de la mujer, que la iglesia llegue a, está acomodando aquí el micrófono, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que represente la iglesia también sea figurado en el hogar. Y por eso estamos tocando ese tema tan vulnerable en esta noche, aquí en este espacio, ¿verdad? Que podemos tener con ustedes, es de que todo esté basado en el amor del Señor, ¿verdad? Que podamos entender que
que podamos entender que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor al Señor, ¿verdad? Que lo que hacemos, que lo que hacemos para la iglesia, aquellos que nos congregamos, ¿verdad? Y que tenemos, perdón, y que tenemos una cercanía con el Señor, que podamos representar lo que aprendemos en la iglesia, llevarlo a la casa. Porque llevarlo a la casa también estamos llevando una doble enseñanza para aquellos que tienen hijos, ¿verdad? De lo que ellos van a poder ver en casa, con papá y con mamá. El inicio, ¿verdad? El inicio de esa, tal vez de ese encuentro que puedan ellos tener como hijos con el Señor, va a iniciar siempre en casa, ¿verdad? Fíjate que tú estás entrando a tocar un tema bien interesante, porque lo que tú nos estás diciendo y lo que el Señor te está poniendo ahorita es la situación del ejemplo. El ejemplo de papás para con los hijos. ¿Cuántas familias, cuántos jóvenes, cuántos hijos tienen hijos? ¿Cuántos hermanos tienen hijos? ¿Cuántos amigos tienen hijos? Y los hijos no tienen acceso a los teléfonos, ni a los celulares, a los celulares, ni al Facebook, ni a nada. Hermano, no se me hace usted muy legalista de que quiere andar vigilando a su hijo. Repito, lo que uno ama, uno lo cuida. Y yo creo que eso es bien interesante que nosotros lo entendamos. Hemos sabido de gente que ha sido acosada desde todos los ángulos, hermano. Desde todos los ángulos. En internet, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo ese tipo de cosas. Pero como el papá no da acceso a su teléfono, pues tampoco los hijos dan acceso a su teléfono. Es un círculo virtuoso. Se convierte en un círculo virtuoso de decir... Más que virtuoso, malicioso. Porque... Claro, lo que se pretende que sea un círculo virtuoso, ¿verdad? Pero al ver ese tipo de círculo en el que papá, yo creo que, y hemos visto, ¿verdad? Perdón, pero nos hemos dado cuenta en algunos casos de que a veces papás que no tienen agregados a sus hijos en sus redes sociales. Sí. Y aquellos que sí lo tienen... Esa es una que no los aceptan, ¿verdad? En sus redes. Y cuando ya los aceptan, el papá se espanta, ¿verdad? A veces de lo que los hijos a veces publican, ¿verdad? Pero yo creo que desde ahí, en esa red social, muchos lo utilizan como para un método de ministración, ¿verdad? Porque muchos dirán, ay, es que yo comparto porque está chistoso. No, pero cuando tú compartes algo, es porque realmente lo que la persona o lo que te está reflejando, lo estás considerando. Voy a compartir algo que yo considero bien, o algo que yo considero que va de acuerdo con la forma en la que yo pienso, en la forma en la que yo actúo. Porque si no, no compartieras. O sea, el hecho de que tú compartas algo es porque realmente creo que va a edificar tu vida. Debería ser así el pensamiento, ¿verdad? Y va a edificar a los que te siguen, a los que te ven, si es algo bueno. Pero si es algo malo, no te va ni a edificar a ti ni a los que te siguen. Al contrario, ahí como que se rompe ese círculo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que realmente lo que el Señor quiere es eso, que el punto de partida sea el hogar, porque es lo que Él refleja, ¿verdad? Lo que quiere reflejar en la iglesia, para su iglesia. ¿Me permitirías decir que deberíamos de tener celos por nuestros hijos? Claro. ¿Ustedes me permitirían, hermanos, amigos que están allá, podríamos tener celo de nuestros hijos? De no compartirlo. Hermano, es un tema delicadísimo, de verdad, es un tema delicado que a veces nos cuesta platicar, pero... yo creo que es algo de la siembra y de la cosecha. Si nosotros sembramos transparencia, si nosotros sembramos esa temática, creo que con nuestros hijos la vamos a cosechar. Pero si, hermano, nosotros somos un secreto cerrado absoluto, así van a ser nuestros hijos también. Amén. Entonces, en esta noche, pues... pedirles y aconsejarles pues de que cuidemos a nuestra, aparte de que nos cuidemos nosotros como esposo
y que nos cuidemos, ¿verdad? Como esposos. También tenemos que cuidar a nuestros hijos, hermano. Sobre todo aquellos adolescentes que nos ven, ¿verdad? Que ven lo que nosotros hacemos y ven lo que nosotros publicamos. Y hermano, hemos visto cómo muchachos ni tienen aceptado a sus papás. ¿Para qué? Para que no los vigilen, ¿verdad? O tienen 2 Facebook. O 2 o 3 O 2 o 3 Facebook. Facebook con diferentes nombres, que papá esté en el que publico cosas bonitas. Y en los Sí. otros, donde estoy con los amigos, ese no, que no se entere. Pero yo creo que, perdón, volvemos a caer lo mismo, ¿verdad? Y todo va a recaer. ¿Por qué el hijo decide que su padre no vea lo que realmente quiere que vea, verdad? ¿Por qué? Porque tampoco en casa ese hijo va a ver como que eso reflejado en casa. Entonces, perdón, ¿verdad? Que podamos decir, todo empieza en el hogar, ¿verdad? Yo creo que desde que crecemos, ¿verdad? Porque antes de formar un matrimonio, o antes tú como hijo, antes de formar una familia, tú tuviste una familia, ¿verdad? Y en esa familia, ¿qué aprendiste? ¿Qué valores te enseñaron, verdad? Ahora, si en el transcurso de la vida, por ejemplo, si tuviste buenos ejemplos, si papá fue buen ejemplo, y tú no adoptaste eso, entonces yo creo que pues en ese aspecto es lo que en el mundo está pasando, tal vez muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos basándonos en el ¿verdad? En el matrimonio cristiano, ¿verdad? Aquel matrimonio que conoce al Señor, que pasa mucho más que en lo secular, ¿verdad? Sí, es un tema bastante complicado porque pues nosotros tenemos una óptica un poquito espiritual, pero hermano, nuestros hijos están en el mundo, el Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Están en el mundo, pero no son del mundo. Y esto es bien interesante porque nosotros deberíamos de aprender de eso y estar conscientes de lo que están enfrentando nuestros hijos afuera. Cosas o detalles, por ejemplo, que no te dejen entrar a su cuarto, que se encierren y que no... Yo creo que lo ven con ustedes. Lo ven en nosotros como papás que nos encerramos a veces y a veces ese no accesar a la vida de nuestros hijos puede provocar algo bastante grave, ¿verdad? Y hemos sabido de jóvenes que se han suicidado, jóvenes que sus papás nunca entraron a su recámara para ver qué tenían, para ver qué hacían, para ver qué veían. Entonces tenemos la oportunidad de cuidarnos, de cuidar a nuestra familia, que eso es lo más valioso en este tiempo, ¿verdad? Tan perdido, de verdad, tan perdido que está. Así es que, pues, esa es una de las cosas que nosotros deberíamos de ver, hermano, de entenderlo. Tenemos que cuidar a los nuestros y el que ama, cuida. El que ama, cuida, y el Señor nos está cuidando a nosotros porque nos ama y nosotros deberíamos de cuidar también a lo que nosotros amamos. Mi esposa decía del vaso frágil, ¿verdad? Que es la mujer, y hay que cuidar para que no se quiebre, y a veces uno no lo dimensiona de esa forma y tenemos que cuidarlos. Y hermano, y con los hijos, pues más cuida a sus hijos, vigílelos y pregúnteles qué andan haciendo. A veces uno ve cosas, hermano, que no le agradan a uno y pues uno quisiera hacer más, pero no se puede porque a veces la familia pues tampoco lo permite. Entonces, hermano, no le tengan miedo a la tecnología. Abra su cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram. No tenga miedo. Vaya y pelee la buena batalla por su familia, porque su familia es valiosa. Y atendiendo a ese principio de que nosotros y nuestra familia íbamos a servirle al Señor, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, es tiempo de cuidarlos, y aquellos que tienen hijos, hijas, adolescentes, niños, enséñeles de verdad. Creo que podemos resumir, ¿verdad? Que el celo de Dios, el celo que proviene del Señor, es bueno, por lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Cuando Él encontró y cuando Él vio que lo que estaba pasando en el templo no estaba bien, que había sido transformado, que había sido cambiado
lo que él nos quería enseñar. Y en él provocó ese tipo de celo, ¿verdad? Pero entonces podemos decir que lo que te provoca ese celo, que puedas sentir hacia a tu pareja, hacia tus hijos, provenga del Señor, de que decir una alerta, que el Señor te está poniendo una alerta en tu corazón de lo que puedes perder o de lo que se puede perder, porque Dios, el Señor, lo que hizo en ese momento de llamarlos ladrones es porque se estaba perdiendo el enfoque por el cual fue levantada esa casa, ¿verdad? Que iba a ser una casa de oración. Entonces, que en esta noche podamos entender que lo que provenga del Señor, que pueda ser, que no podamos entender cómo va a ser un celo bueno de Dios. Claro, ese celo, es decir, ese arranque que puedas tener en tu corazón de decir, no, esto no está bien. Esto no está bien en mi casa, en mi vida. Y creo que en nuestra vida tiene que ser principalmente que lo que nosotros podamos sentir, algo que nos esté provocando, por ejemplo, en la familia, entre los esposos, que provoque que haya rencilla, que hayan peleas, que como esposos puedan sentarse y decir, ¿por qué nos está pasando esto? Si eso no nos pasaba. Entonces, lo que provenga, que sea un celo, que el Señor nos esté alertando de algo que va a pasar, de algo que se pueda perder. Y que si esté a punto de perderse, que el Señor sea por medio de su palabra, ¿verdad? Que vuelva a unificar y que pueda mostrar qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Para que no se pierda, para que no pierda su enfoque, ¿verdad? Y que el enfoque sea que todos podamos llegar a esa estatura, ¿verdad? Y como esposos, como familia, como hijos, porque todos tenemos una responsabilidad en el Señor. Amén. Amén. Pues hermano, fíjese que ya son las 8 de la noche y tenemos que descansar el día de hoy. Así es que pues agradecerles a todos aquellos que se conectaron, que aún se siguen conectando. No sé si tienes algún mensaje de alguien por ahí. Nada más, vi 2 o 3 personas conectadas que se pueden ver, ¿verdad? Que no se pueden ver. Tuvimos a unos hermanos conectados. Gracias, de verdad, gracias por conectarse. Si Dios lo permite, nos vamos a ver el próximo sábado, hermanos. Sale, y si no tienen dónde congregarse, aquí los esperamos. Estamos en Berriozábal, Chiapas, en México, la tierra de las hamacas, ¿verdad? Y les bendecimos y agradecemos, y a todos los que nos estuvieron siguiendo hoy. Esperamos seguir platicando de otros temas también de la familia y pronto tener a alguien invitado, ¿verdad? Adiós. Amén, amén, así es. Pues gracias, ¿verdad? Gracias, hermanos, y público en general, ¿verdad? que haya pasado por aquí, ¿verdad? Haya pasado por aquí, le haya dado clic, ¿verdad? Y haya abierto esa ventana. Y nuestro único objetivo, ¿verdad? Es poder compartir un poquito de lo que el Señor, pues, ha hecho con nosotros, porque realmente no podríamos hablar de algo de lo que no tenemos conocimiento, ¿verdad? Y de lo que el Señor tal vez no ponga en nuestro corazón. Lo que queremos hacer es, pues, comentar, ¿verdad? Un poquito de lo mucho que el Señor nos ha regalado a nosotros como esposos, y de lo que pueda, ¿verdad? Algo pueda servir en casa o para alguien, ¿verdad? Algún amigo, alguna amiga que necesita, pues, tener como otro enfoque, ¿verdad? Otro pensamiento. Ese es un pensamiento basado en el Señor, ¿verdad? No un pensamiento humano, que nosotros no queremos reflejar pensamientos humanos, ¿verdad? Y pues agradecerle, ¿verdad? Porque nos haya permitido hoy, ¿verdad? Estar con ustedes un ratito de tiempo en familia. Que Dios los bendiga, y pues si el Señor no ha venido, en la próxima semana nos vemos, ¿verdad? Por aquí. Amén, hermano. Gracias, gracias. ¿Y sabe qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca se le olvide.